¿Alguna vez te has preguntado si el Espíritu Santo realmente vive en ti? Tal vez llevas años en la fe. Asistes a la iglesia cada semana, haces tus oraciones, lees la Biblia cuando puedes y hasta compartes versículos en tus redes sociales. Pero en lo más profundo, hay una duda que no te deja en paz, esa voz silenciosa que aparece cuando se apagan las luces, cuando nadie te está mirando. Esa pregunta incómoda que regresa una y otra vez. ¿Estoy lleno del Espíritu de Dios? ¿O solo estoy aprendiendo a parecer cristiano? Y no, no estás loco, tampoco estás solo. La verdad, la que nadie se atreve a decir en voz alta, es que muchos creyentes hoy están vacíos, viven de emociones, se aferran a experiencias pasadas, confunden escalofríos con presencia divina y creen que porque se emocionaron en una canción, están llenos del Espíritu. Pero la presencia del Espíritu Santo no se mide por lo que sientes, sino por lo que Él transforma en ti. Y si te dijera que la mayoría de los cristianos nunca aprenden a reconocer al Espíritu porque están buscando señales equivocadas, y si te dijera que hoy puedes salir de esa confusión espiritual que te tiene estancado, y si te dijera que hay 7 señales inconfundibles que revelan, sin error, si el Espíritu Santo realmente está en ti. Este mensaje no es una predicación más. Es un despertar espiritual, una confrontación directa, una oportunidad para ver tu vida a la luz de la verdad, sin religiosidad, sin máscaras, sin autoengaño. Si estás cansado de sentir que algo te falta, sí, te duele saber que hay una distancia entre lo que predicas y lo que vives. Si alguna parte de ti anhela profundamente experimentar una relación viva y poderosa con el Espíritu de Dios, entonces, este video es para ti. Hoy no vamos a buscar emociones, vamos a buscar evidencias. Vamos a mirar tu interior y compararlo con lo que la palabra dice que ocurre cuando el Espíritu realmente habita en un corazón. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo poderoso y profético. Escribe en los comentarios esta frase corta: Espíritu Santo, muéstrame la verdad. Hazlo con fe, como si estuvieras abriendo una puerta, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Y también, dale me gusta a este video, no para inflar números, sino para ayudar a que este mensaje llegue a más personas que están confundidas espiritualmente y necesitan esta luz. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para hablarle a otros, simplemente con ese acto. Y si aún no formas parte de este canal, suscríbete ahora mismo. Este espacio es más que un canal, es una comunidad de fe para los que están sedientos de verdad. Muchos que nos acompañan no tienen una iglesia cerca, o están en medio de crisis donde solo el Espíritu puede hablar. Tu participación hace que este contenido siga siendo una herramienta de Dios para levantar vidas por todo el mundo. Ahora escucha bien. La penúltima señal de este video podría ser la más peligrosa de todas, porque muchos la están ignorando, sin saber que eso está secando su vida espiritual desde adentro. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la diferencia entre vivir una vida llena del Espíritu o seguir repitiendo rutinas vacías. Ahora, sí, vamos a comenzar. Señal 1. Odias el pecado porque el Espíritu vive en ti. No se trata de culpa, no se trata de moralismo, se trata de una transformación interna tan profunda que lo que antes parecía normal, ahora te produce un dolor espiritual silencioso, pero real. Esta es una de las señales más claras y menos comprendidas de que el Espíritu Santo está verdaderamente habitando en alguien. El odio genuino hacia el pecado. Hay una diferencia abismal entre sentir remordimiento humano y experimentar convicción espiritual. El remordimiento nace del ego herido, del miedo a las consecuencias, de la vergüenza de ser descubierto. Pero la convicción,
La convicción viene de lo alto, viene cuando el Espíritu Santo toca tu conciencia y revela que lo que hiciste no solo fue un error humano, sino una herida infligida al corazón de Dios. Cuando el Espíritu vive en ti, ya no puedes pecar y continuar como si nada hubiera ocurrido. Sientes una incomodidad en el alma, una tristeza que no se puede explicar con palabras, pero que te empuja al arrepentimiento, no por miedo, sino por amor a aquel que habita. En ti antes veías ciertas películas, escuchabas ciertas músicas, hacías ciertos chistes y nada te perturbaba. Ahora, sin que nadie te diga nada, sin que nadie te juzgue, algo dentro de ti se entristece. Ese algo es una persona, es el Espíritu Santo diciéndote: esto no es para ti. No fuiste hecho para esto, fuiste apartado. David sintió esto cuando fue confrontado por su pecado con Betsabé. Él no justificó, no culpó a otros, se quebró, dijo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Esa es la voz de alguien lleno del Espíritu. No busca excusas, busca restauración. Pedro también lo vivió. Después de negar a Jesús 3 veces, no solo lloró, lloró amargamente. Ese llanto no fue producto del miedo, sino del quebranto. Y fue ese quebranto lo que lo preparó para convertirse en el predicador del Pentecostés. Isaías, al ver la gloria de Dios, no dijo: ¡qué hermoso! Dijo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey! Isaías 6:5. La santidad de Dios reveló su propia impureza. Eso hace el Espíritu, te muestra tu necesidad, pero no para aplastarte, sino para purificarte. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, la santidad deja de ser una carga, se convierte en un deseo ardiente. Ya no preguntas: ¿cuánto pecado puedo tolerar sin perder mi salvación? Sino: ¿cómo puedo agradar más al Dios que me salvó? Tal vez hoy puedas identificar un área de tu vida donde antes tolerabas el pecado y ahora te incomoda profundamente. Esa sensibilidad no viene de ti. Es evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando. Entrégale esa área. Habla con Él. Ríndela por completo. Porque allí donde entregas, Él transforma, y cada espacio que antes pertenecía al pecado, ahora puede ser llenado por la gloria del Espíritu. Señal 2. Hambre insaciable por la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo vive en ti, la Biblia deja de ser un libro más en tu estantería. Se convierte en alimento, en necesidad diaria, en manantial donde tu alma aprende a beber. Quien ha sido tocado por el Espíritu no puede pasar mucho tiempo lejos de la palabra, porque algo dentro de él clama con urgencia por oír la voz de su Creador. Antes, tal vez leías la Biblia como un deber religioso, como una tarea que debías cumplir para sentirte en paz contigo mismo o con Dios, pero ahora algo ha cambiado. No lees para cumplir, lees para vivir, para entender, para respirar. La Escritura se vuelve personal, cercana, viva. Ya no estás buscando versículos para memorizar, estás buscando a Dios mismo entre las líneas. Esto no ocurre por disciplina humana, es obra del Espíritu. Jesús dijo en Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es quien abre tus ojos. Él es quien conecta los textos antiguos con tus luchas actuales. Él es quien transforma letras en revelación, versículos en consuelo, promesas en dirección. Cuando el Espíritu enciende tu hambre, no basta con leer superficialmente. Quieres entender, quieres profundizar,
Quieres saber qué quiso decir Dios y sobre todo qué quiere decirte hoy. Y entonces descubres que esa hambre no se sacia con un capítulo rápido leído por compromiso. Descubres que necesitas tiempo, silencio, reflexión. Descubres que la Biblia no fue escrita solo para ser entendida con la mente, sino para ser absorbida por el corazón. Pedro 2:2 nos llama a desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa imagen es poderosa. Un bebé no necesita que le recuerden que debe alimentarse. Él clama por su alimento porque su cuerpo lo exige. Así actúa el Espíritu en el corazón del creyente. Despierta un clamor profundo por la verdad, por la presencia, por la guía de Dios a través de su palabra. El Salmo 119 está lleno de ese clamor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Beto 97. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Beto 18. No es una relación fría con un texto sagrado. Es una relación íntima, continua, apasionada. Y aquí está la gran diferencia entre una vida religiosa y una vida llena del Espíritu. La religión vacía repite versículos. La vida llena del Espíritu los vive. La religión busca marcar una casilla. El Espíritu busca transformar el alma. Si hoy estás sintiendo una necesidad creciente de leer la palabra, si has comenzado a meditar en textos bíblicos durante el día, si incluso sueñas con versículos o los recuerdas en medio de tus crisis, eso no es casualidad. Es una señal clara de que el Espíritu te está formando, moldeando, nutriendo. Para cultivar esta hambre espiritual, te animo a iniciar un diario espiritual. Cada día medita en un solo versículo. Escribe lo que entiendes, lo que sientes, lo que el Espíritu te muestra. Pregúntale, ¿qué me quieres enseñar hoy? Haz de ese diario un altar personal donde registras el alimento diario que Dios te da, porque quien tiene al Espíritu nunca dejará de tener hambre, pero no hambre de este mundo, hambre de la voz de su Padre, hablándole, guiándole, revelándose, día tras día. Señal 3. Amor sobrenatural hacia personas que antes no soportabas. Una de las señales más impactantes y a la vez más desafiantes de que el Espíritu Santo vive en ti es que comienzas a amar a personas que antes no tolerabas. No porque te hayas vuelto más educado, no porque hayas aprendido a hacerte el fuerte o a esconder tus emociones, sino porque algo dentro de ti ha sido regenerado. Ese algo es el fruto del Espíritu. El amor que nace del Espíritu no es una emoción, es una evidencia. No es algo que fabricas, es algo que fluye. Gálatas 5:22 dice, «Mas el fruto del Espíritu es amor», y lo pone en primer lugar, porque cuando el Espíritu habita en alguien, su primera transformación es en el corazón. Ese amor no nace de ti. Es el amor de Dios en ti, extendiéndose incluso hacia quienes más te cuesta mirar a los ojos. ¿Te has sorprendido alguna vez orando por alguien que te lastimó profundamente? ¿Has sentido compasión por alguien que antes solo te causaba rechazo? ¿Has sentido paz cuando decidiste bendecir a quien te hirió, aún sin recibir disculpas? Eso no eres tú. Eso es el Espíritu Santo rompiendo las cadenas del rencor y derramando el amor del cielo en un corazón que antes solo conocía la defensa y el juicio. Romanos 5:5 lo dice con claridad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es amor humano, es divino, y ese amor no solo te transforma a ti, también toca la vida de los demás. En Hechos 2 vemos a la iglesia primitiva viviendo este amor radical. Personas que venían de contextos distintos, de trasfondos difíciles, incluso de enemistades culturales, y sin embargo compartían,
oraban juntos, se bendecían unos a otros. El texto dice que tenían favor con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque su amor no era fingido, era sobrenatural. El Espíritu no te llama a tolerar con una sonrisa falsa. Te llama a amar con una entrega real. Y eso significa elegir el bien del otro, incluso cuando no lo merece. Significa orar por quien te ha herido. Significa bendecir, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Jesús fue claro en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esto no es posible con fuerza humana, pero el Espíritu dentro de ti puede hacer lo que tu naturaleza no puede. Cuando decides amar a quien no lo merece, reflejas a Cristo de la manera más poderosa posible. Tal vez hoy piensas en alguien con quien has tenido un conflicto profundo, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, y cada vez que lo recuerdas, algo dentro de ti se aprieta. Es ahí donde el Espíritu quiere entrar, no para justificar lo que esa persona hizo, sino para liberarte del peso de ese dolor. Hay miles de testimonios de creyentes que al decidir perdonar, sintieron una sanidad interior que ninguna terapia logró darles. Porque el perdón, cuando es impulsado por el Espíritu, no borra el pasado, pero cancela su poder sobre ti. Hoy te desafío a hacer algo que va más allá de tus fuerzas. Bendice activamente a esa persona que te cuesta amar, en oración, en palabra o en acción, porque cuando lo haces, el cielo se mueve y el Espíritu sonríe dentro de ti. No hay señal más clara de que Dios habita en un corazón, que cuando ese corazón elige amar donde antes solo sabía odiar. Señal 4. Paz sobrenatural en medio del caos. No se trata de ignorar la realidad. No es negación, no es frialdad emocional. Es algo más profundo, más misterioso, más poderoso. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento y solo el Espíritu Santo puede producirla en un corazón humano. Cuando el Espíritu vive en ti, no necesitas que las circunstancias estén bajo control para experimentar calma. Puedes estar en medio de una tormenta, con el viento golpeando tu vida desde todas las direcciones, y aún así sentir una paz que no tiene sentido lógico, porque esa paz no viene de afuera, viene de lo alto. Filipenses 4, 6, 7 lo explica con claridad. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una promesa poética, es una realidad para quienes han sido llenos del Espíritu. Esa paz cuida tu corazón, lo guarda del colapso, lo protege del miedo, lo sostiene cuando todo a tu alrededor tiembla. Jesús mismo nos dejó este legado cuando dijo en Juan 14, 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Observa sus palabras. Él no promete librarte de problemas, promete darte una paz distinta a la que ofrece el mundo. La paz del mundo depende de las circunstancias. La paz de Dios transforma tu interior independientemente de las circunstancias. Piensa en Jesús dormido en la barca, en medio de una tormenta que aterraba incluso a pescadores experimentados. Marcos 4. Ellos gritaban. Él dormía. ¿Por qué? Porque la tormenta no tenía autoridad sobre su paz. Su corazón estaba firme, sostenido por una comunión constante con el Padre. Esa misma paz es la que el Espíritu quiere producir en ti. Cuando todo parece desmoronarse, la salud, el matrimonio, las finanzas, la familia, y aún así hay en ti una fuerza silenciosa que te impide derrumbarte. Esa fuerza tiene nombre, Espíritu Santo. Isaías 26:3 lo confirma.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no se produce intentando ignorar el caos, sino fijando los ojos en Dios en medio de él. Ahí es cuando el espíritu empieza a silenciar la ansiedad, a calmar el ruido interno, a poner orden en el alma cuando el mundo exterior se desmorona. Quizá hoy estás viviendo una tormenta, las noticias no son buenas, las preocupaciones son reales, pero si puedes cerrar los ojos y declarar con fe, Espíritu Santo, eres mi paz, estarás activando algo sobrenatural en tu interior. Haz de esta declaración una práctica diaria. Al comenzar cada mañana, incluso antes de saber qué noticias recibirás, di en voz alta: hoy no camino en ansiedad, hoy camino en la paz del Espíritu. Y repítelo cuando el miedo quiera tocar tu puerta, porque esa paz no es frágil, es inquebrantable, y es una señal poderosa de que el Espíritu de Dios vive en ti y camina contigo. Señal 5. Orar ya no es un deber, es tu oxígeno. Hubo un tiempo en que orar era una obligación, un acto marcado por la culpa si no se hacía, por la rutina si se repetía, por la desconexión si se forzaba. Pero algo cambió, algo se volvió diferente. Y no fue porque aprendiste una técnica nueva o comenzaste un plan de oración. Fue porque el Espíritu Santo comenzó a respirar dentro de ti. Cuando el Espíritu vive en ti, la oración ya no es un deber, es un instinto, una necesidad, tu primer impulso cuando algo te alegra o cuando algo te rompe por dentro. Ya no necesitas buscar palabras sofisticadas ni posturas específicas. Comienzas a hablar con Dios en medio del tránsito, mientras cocinas, al caminar, al respirar, porque ahora orar es vivir. Romanos 8:26 revela este misterio con poder. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Puedes imaginarlo? El Espíritu ora dentro de ti. Clama desde lo profundo de tu ser con palabras que ni siquiera entiendes, pero que llegan directo al corazón del Padre. Tus oraciones ya no están solas, tienen un intercesor divino acompañándolas. Cuando el Espíritu llena tu vida, también cambia tu manera de escuchar en la oración. Ya no es un monólogo. No es solo hablar y hablar sin esperar respuesta. Comienzas a aprender a callar en su presencia, a sentir sus impresiones en tu espíritu, a percibir direcciones, consuelos, advertencias. La oración se vuelve una conversación real, una relación activa, un canal de comunión constante. Jesús mismo es el modelo perfecto. Aunque era el Hijo de Dios, se retiraba constantemente para orar, no por obligación, sino porque su alma necesitaba ese contacto con el Padre como el cuerpo necesita aire. En los momentos de mayor presión, su reacción no fue correr o huir, sino orar. En Getsemaní, en soledad, en la madrugada. Su vida era una vida de oración. Y si el mismo Cristo, lleno del Espíritu, oraba así, ¿cómo no lo haríamos nosotros? Muchas veces pensamos que orar es hacer mucho ruido o hablar largo, pero a veces una oración breve, sincera, guiada por el Espíritu, transforma más que horas de palabras vacías. Una oración susurrada en medio del dolor, una gratitud espontánea mientras manejas, una súplica silenciosa antes de tomar una decisión. Para cultivar esta vida vibrante de oración, comienza una jornada espiritual de conexión en medio de lo cotidiano. Al despertar, dile al Espíritu: guía cada palabra que diga hoy. Antes de una conversación difícil, ora en tu mente: dame sabiduría y mansedumbre. Al finalizar tu día, en lugar de revisar el celular, cierra los ojos y habla con tu Padre. Es en esos momentos pequeños donde el Espíritu fortalece tu alma y transforma tu corazón.
porque cuando Él vive en ti, la oración deja de ser un ritual y se convierte en tu oxígeno. Señal 6. No puedes callar sobre Jesús. Algo poderoso sucede cuando el Espíritu Santo se apodera de un corazón. Jesús se vuelve imposible de ocultar. Ya no puedes callarlo. Ya no puedes dejarlo encerrado en tu intimidad. Algo dentro de ti te impulsa a hablar, a compartir, a testificar, no porque debas, sino porque no puedes evitarlo. Mira a Pedro, aquel discípulo que, horas antes de la crucifixión, negó a Jesús 3 veces por miedo. Su voz temblaba ante una simple sirvienta. Su corazón se encogía ante la posibilidad de ser rechazado. Pero después del Pentecostés, algo cambió radicalmente. Pedro se paró frente a miles y predicó con autoridad, sin miedo, con fuego en la voz y poder en cada palabra. ¿Qué había pasado? El Espíritu Santo lo había llenado. Hechos 1:8 es la clave para entenderlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Eso no fue una sugerencia, fue una promesa y un mandato, no un deber religioso, sino una consecuencia natural del poder de Dios fluyendo dentro de ti. Porque cuando el Espíritu habita en un creyente, el testimonio se convierte en desbordamiento. Ya no necesitas una estrategia elaborada para evangelizar. El Espíritu te guía con precisión, te pone palabras que ni habías pensado, te lleva hacia las personas correctas, en el momento exacto. A veces en conversaciones casuales, a veces en medio de crisis, y en esos instantes tú sabes que no eres tú hablando. Es Él hablando a través de ti. Pero el evangelismo no siempre es un micrófono en la mano. A veces es una vida que grita mientras la boca guarda silencio, un acto de bondad que refleja a Cristo, una reacción de paz en medio del conflicto, una palabra de esperanza sembrada con amor. Ese es el evangelismo silencioso, pero poderoso. Sin embargo, cuando el Espíritu está lleno en ti, también te da valentía para hablar cuando antes te callabas. No se trata de forzar conversaciones ni de recitar fórmulas. Se trata de ser testigo. Y ser testigo es simplemente contar lo que has visto, lo que has vivido, lo que sabes que es real. Tu historia tiene poder. Tu testimonio puede tocar vidas que un sermón jamás alcanzaría. Porque lo que Dios ha hecho contigo no es solo para ti. Es también para otros que aún están en la oscuridad que tú conociste. Cuando sientes ese ardor por compartir, ese peso santo por las almas, esa incomodidad cada vez que callas. Es el Espíritu tocando a la puerta de tu obediencia. Y cuando decides abrirla, Él se manifiesta. Por eso, haz este desafío espiritual. Esta semana ora cada mañana con esta frase sencilla pero poderosa. Espíritu Santo, dame hoy una oportunidad divina para hablar de Jesús. No fuerces nada. Solo camina atento, escucha, observa. Y cuando el momento llegue, habla con sencillez, con amor, con verdad. Porque si el Espíritu vive en ti, Jesús no será una creencia, será un mensaje vivo que no puedes callar. Y ese mensaje, en tus labios, puede ser la diferencia entre la muerte y la vida para alguien que lo necesita desesperadamente. Señal 7. Fruto espiritual visible sin esfuerzo humano. Hay una diferencia radical entre alguien que se esfuerza por parecer cristiano y alguien que simplemente es transformado desde adentro. El primero lucha por mantener una imagen. El segundo revela, sin darse cuenta, lo que el Espíritu está haciendo en su interior. Y esa diferencia tiene un nombre: fruto espiritual. Gálatas 5:22-23 nos da una lista que no puede pasarse por alto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 características, 9 evidencias,
9 señales de que no estás solo, de que el Espíritu Santo está produciendo en ti algo que tú no podrías generar por ti mismo. Este fruto no es una meta, no es un programa de comportamiento, no es algo que logras repitiéndote frases motivacionales. Es el resultado inevitable de estar conectado a la fuente correcta. Jesús lo dijo con claridad en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El fruto no se produce, se revela, no lo fuerzas, lo manifiestas. Cuando el Espíritu vive en ti, el carácter de Cristo comienza a formarse sin que tú tengas que fingirlo. No estás tratando de ser más paciente, simplemente lo eres. No estás luchando por tener gozo. Descubres que, incluso en medio del dolor, hay una alegría que no se apaga. No estás conteniéndote por orgullo religioso, estás amando porque tu corazón fue renovado. Y muchas veces ni siquiera eres tú quien nota primero estos cambios. Es tu entorno. Tu familia te dice, estás más tranquilo. Tus amigos preguntan, ¿qué te pasó? Ya no reaccionas igual. Tus compañeros de trabajo sienten un ambiente distinto cuando tú estás presente. Eso es fruto. Y es una señal poderosa, no para presumir, sino para testificar. Porque nadie puede ver a Dios, pero puede verte a ti. Y cuando ven a Cristo en ti, el Espíritu está cumpliendo su obra. Ahora, ¿cómo distinguir si lo que estás viviendo es fruto del Espíritu o esfuerzo religioso? Observa tu interior. Si lo que haces nace de la ansiedad, del deseo de aprobación, de la culpa o del miedo, probablemente estás actuando en tus fuerzas. Pero si lo que estás haciendo fluye con paz, con libertad, con gozo, entonces estás caminando bajo la gracia del Espíritu. Este proceso no es inmediato ni perfecto, pero es progresivo y es real. Por eso, hoy te invito a un ejercicio transformador. Pregunta a alguien cercano, alguien que te conozca bien, ¿qué cambios positivos ha notado en ti últimamente? Escucha sin justificarte. Agradece por cada señal, por pequeña que sea, y luego arrodíllate y dile al Espíritu, gracias por tu obra en mí. No quiero producir frutos para ti, quiero que tú produzcas frutos a través de mí, porque esa es la evidencia final. Cuando alguien ve tu vida y, sin necesidad de que digas una palabra, puede ver a Cristo reflejado en ti, entonces sabes que el Espíritu no solo está presente, está vivo, obrando y transformando todo lo que toca. Acabas de escuchar las 7 señales que revelan si el Espíritu Santo está vivo dentro de ti. Tal vez te sentiste identificado con algunas, quizás con todas, o quizás aún estás procesando lo que todo eso significa. Pero ahora viene algo aún más profundo, porque muchos creyentes, al no sentir ciertas emociones o manifestaciones externas, concluyen que no tienen al Espíritu Santo. Viven esclavos de la duda, midiendo su espiritualidad por lágrimas derramadas, por escalofríos en la espalda, por experiencias sobrenaturales intensas. Pero, ¿y si te dijera que el Espíritu Santo no siempre grita? ¿Y si te dijera que lo más sagrado a veces ocurre en silencio, cuando nadie te aplaude, cuando tu carne no se estremece, pero tu alma está siendo reconstruida ladrillo por ladrillo? Lo que viene a continuación puede liberarte de años de culpa y confusión, porque entender la diferencia entre emoción y transformación te permitirá caminar con Dios sin depender de lo que sientes, sino de lo que Él está haciendo, aunque no lo veas aún. Hay personas que creen que si no lloran en la adoración, si no sienten una presencia eléctrica en una reunión, o si no tiemblan cuando oran, es porque algo está mal en su vida espiritual.
Pero eso es una mentira disfrazada de verdad, porque la emoción puede ser una respuesta al espíritu, pero nunca es la evidencia principal de que Él está obrando. Dios no necesita tus lágrimas para trabajar. No necesita tu piel erizada para actuar. El Espíritu Santo no es un sentimiento, es una persona, una presencia viva que muchas veces obra en el silencio, en lo oculto, en lo imperceptible, pero con poder eterno. El profeta Elías lo descubrió en carne propia. Después de una gran victoria espiritual, huyó con miedo y terminó escondido en una cueva. Esperaba que Dios se manifestara como antes, en el fuego, en el viento, en el terremoto, pero no fue así. Dios se reveló en un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19, 11, 13. No fue en el espectáculo, fue en la intimidad. Así, también trabaja el Espíritu. No siempre levanta el polvo, a veces simplemente reordena tu corazón en silencio. Empieza a cambiar tus hábitos, tus reacciones, tu manera de pensar, sin que siquiera lo notes al principio. No lo sientes, pero sí lo vives. Muchos creyentes inmaduros se obsesionan con sentir a Dios, pero los maduros aprenden a obedecer, sin sentir, a confiar sin ver, a caminar por fe y no por sensaciones. Porque la fe no necesita pruebas emocionales para mantenerse firme, y donde hay transformación, tarde o temprano, habrá emoción. Pero será una emoción fruto de la verdad, no una sensación vacía. Piensa en esas áreas de tu vida donde ya no reaccionas como antes, donde antes explotabas y ahora escuchas, donde antes huías y ahora oras, donde antes dudabas y ahora confías. Eso es obra del Espíritu, eso es transformación. Y eso es mucho más valioso que cualquier escalofrío momentáneo. Cuando permites que el Espíritu te transforme, puede que no lo sientas cada día, pero otros lo verán. Y tú, al mirar atrás, también lo notarás, porque el verdadero avivamiento no siempre grita, a veces susurra, y ese susurro basta para que toda tu alma se alinee al cielo. Después de comprender que el Espíritu Santo no es emoción pasajera, sino transformación profunda, es imposible ignorar que uno de los indicios más reales de su presencia es la batalla interna que comienza a desatarse dentro de ti. Esa tensión entre lo que deseas hacer y lo que sabes que honra a Dios no es una señal de debilidad, sino de vida espiritual activa. No hay mayor evidencia de que el Espíritu habita en alguien que el conflicto constante con la carne. Es esa lucha silenciosa, a veces agotadora, entre la vieja naturaleza que quiere controlar tus decisiones y la nueva vida que el Espíritu está formando en ti. Pablo lo expresó con crudeza en su carta a los romanos, cuando confesó que no hacía el bien que deseaba, sino el mal que odiaba. No se estaba rindiendo. Estaba describiendo la guerra espiritual que todo creyente sincero enfrenta. Y es aquí donde muchos se confunden. Esperan que la presencia del Espíritu elimine por completo toda inclinación al pecado, pero no funciona así. El Espíritu no borra la carne, la somete, y cuanto más lleno estás del Espíritu, más consciente eres de las áreas en las que necesitas ser transformado. No porque estés fallando más, sino porque ahora ves con más claridad. Esta batalla interna no se gana con más reglas, ni con más fuerza de voluntad. Se vence con rendición. Cuando dejas de confiar en tus propias capacidades para ser santo y empiezas a confiar en el poder del Espíritu que vive en ti, algo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no justificas tus caídas. Comienzas a odiar lo que antes tolerabas. Y no porque alguien te esté vigilando, sino porque algo dentro de ti se entristece cuando te alejas de la voluntad de Dios. Discernir quién está ganando terreno dentro de ti es más simple de lo que parece.
Basta con observar tus reacciones ante la tentación, tus pensamientos cuando nadie te ve, tus decisiones cuando tienes libertad para elegir. Cuando el Espíritu está obrando, incluso después de caer, no hay espacio para la indiferencia. Lo que hay es quebranto, clamor, restauración. Veces, esa división interior te hará sentir que estás perdiendo. Pero el simple hecho de que estés luchando demuestra que no has sido vencido. El Espíritu pelea dentro de ti, no para que seas perfecto, sino para que cada día seas más semejante a Cristo. Y aunque la batalla sea diaria, también lo es la victoria cuando decides cederle el control al Espíritu. En lugar de condenarte por la lucha, aprende a verla como señal de vida. Porque los muertos espirituales no pelean, solo los que han sido vivificados por el Espíritu conocen el dolor de la guerra interna, pero también la esperanza de ser transformados. Y cada vez que eliges el camino del Espíritu, aunque sea con debilidad y temblor, estás construyendo una victoria eterna en tu alma. Después de explorar la batalla interna entre la carne y el Espíritu, es natural preguntarse, ¿y ahora qué? Si el Espíritu vive en mí y está obrando, ¿cómo puedo seguir su guía en lo cotidiano, más allá de las grandes luchas espirituales? Aquí es donde muchos creyentes se sienten perdidos. Saben que Dios habla, pero no siempre saben cómo escuchar. Intuyen cosas, sienten impulsos, pero no saben si es el Espíritu Santo o simplemente su propia mente. La verdad es que el Espíritu no solo te guía en momentos de crisis o decisiones trascendentales. Él también desea dirigir tus pasos en las cosas más simples del día a día. Desde una conversación, una elección profesional, una actitud en medio de un conflicto, hasta el momento oportuno para callar o hablar. La diferencia entre intuición humana y dirección espiritual está en el origen y en el fruto. La intuición puede nacer de emociones, experiencias pasadas o suposiciones, pero la dirección del Espíritu nace de la intimidad con Dios y produce paz, claridad y propósito, incluso cuando desafía tu lógica. Hay momentos en que la voz del Espíritu se percibe como un susurro en tu interior. Otras veces se manifiesta como una carga en tu corazón que no puedes ignorar. Y en algunas ocasiones se revela con total contundencia a través de la palabra, una persona, una situación inesperada o incluso un no rotundo. Pero siempre apunta hacia la voluntad de Dios, nunca hacia tu ego ni tu comodidad. La Biblia está llena de ejemplos de esta guía divina. Felipe fue dirigido por el Espíritu para encontrarse con un etíope en el momento exacto en que su corazón estaba listo para recibir la verdad. Pablo, en otro caso, fue impedido por el Espíritu de predicar en Asia, algo que parecía bueno, pero no era parte del plan de Dios en ese momento. En ambos casos, no se trató de ideas humanas, sino de obediencia a una voz interior que solo puede entenderse cuando estás conectado con el cielo. Escuchar al Espíritu requiere silencio interior, requiere humildad para reconocer que tus planes pueden no ser los de Dios, y sobre todo, requiere práctica. Nadie se vuelve sensible a su voz de la noche a la mañana. Es un camino, una relación que se profundiza con el tiempo. Y aquí es donde entra la obediencia. Porque no basta con escuchar. Lo que cambia tu vida es obedecer, incluso cuando no entiendes del todo, incluso cuando lo que el Espíritu te guía a hacer parece incómodo, pequeño o sin sentido lógico. La verdadera fe no se prueba solo en la adoración, sino en cada decisión diaria guiada por el Espíritu. Haz de esta verdad una práctica viva. Antes de cada decisión clave, haz una pausa. Silencia tu alma, pide al Espíritu que hable, y escucha con el corazón dispuesto. No siempre recibirás una respuesta inmediata, pero cada vez que haces espacio para su voz, estás entrenando tu espíritu para caminar no por lo que ves, sino por lo que el cielo dice.
porque cuando el Espíritu Santo guía tus decisiones diarias, tu vida deja de ser una serie de intentos y se convierte en un testimonio continuo de que Dios está realmente presente en cada paso que das. Cuando aprendes a ser guiado por el Espíritu en lo cotidiano, comienzas a experimentar una comunión más íntima y práctica con Dios. Sin embargo, hay momentos en los que esa comunión es puesta a prueba con más fuerza, en el dolor. Y es precisamente en el sufrimiento donde la obra del Espíritu se revela con una profundidad que no se ve en tiempos de calma. Muchos creyentes piensan que si están sufriendo es porque hicieron algo mal o porque Dios está lejos. Pero la verdad espiritual es mucho más poderosa. El Espíritu Santo no siempre te libra del dolor, pero nunca te abandona en medio de él. De hecho, es en el sufrimiento donde su presencia puede sentirse más real, más cercana, más transformadora. Jesús no prometió una vida libre de pruebas, pero sí prometió un consolador. Esa palabra, Paracletos en griego, no significa simplemente alguien que consuela emocionalmente. Significa el que se pone a tu lado para ayudarte, el que te fortalece desde dentro, el que te susurra cuando no puedes más. Sigue adelante. No estás solo. Romanos 8 es un tesoro para los que están pasando por el fuego. Pablo, un hombre que conoció el sufrimiento en carne propia, escribió que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos profundos cuando ni siquiera sabemos qué pedir, y que todo, absolutamente todo, obra para bien de los que aman a Dios, incluso lo que duele, lo que rompe, lo que no entiendes. Hay un tipo de fe que solo se forma en el fuego, una clase de comunión con el Espíritu que solo nace cuando no te queda nada más a qué aferrarte. En esos momentos, tu teología se vuelve vivencia. Las promesas dejan de ser versículos en una página y se convierten en anclas para tu alma. Y lo más hermoso es que, al ser consolado, el Espíritu te capacita para consolar a otros. Cuando has llorado con Dios, puedes abrazar a quien llora sin decir una palabra. Cuando has sentido su fuerza en tu quebranto, puedes mirar a otro y decir, yo estuve allí, y él no me soltó. Ese es el misterio del sufrimiento en la vida espiritual. Te vacía para que seas lleno, te rompe para que seas reconstruido en su forma. El dolor, por más injusto o cruel que parezca, se convierte en un lugar sagrado cuando el Espíritu Santo está presente. Allí donde el alma tiembla, Él edifica. Allí donde tus fuerzas se acaban, las de Él comienzan. Y lo que parecía una temporada oscura, termina siendo el terreno fértil de una fe más sólida, una esperanza más pura y un amor más profundo por aquel que nunca te dejó solo, ni siquiera en tu valle más sombrío, porque en el sufrimiento no solo sobrevives. En el sufrimiento, si caminas con el Espíritu, floreces. Tras comprender cómo el Espíritu Santo actúa en medio del sufrimiento, algo empieza a despertar dentro de ti, una nueva sensibilidad. Ya no ves el mundo como antes, ya no percibes las cosas solo con los ojos naturales. Hay algo más profundo que se activa en tu interior, una percepción espiritual que trasciende lo visible y te hace ver lo que otros no ven. Ese es uno de los frutos más preciosos de la presencia del Espíritu en la vida de un creyente, el discernimiento espiritual. Este discernimiento no es una habilidad mística reservada para unos pocos. Es una sensibilidad divina que el Espíritu desarrolla en todos aquellos que caminan con Él. Empiezas a sentir incomodidad en ciertos lugares, a percibir que algo no está bien en ciertas personas, a notar cuando una conversación, una atmósfera o incluso una sonrisa cargan con una intención oculta. Y no es paranoia, es el Espíritu Santo alertándote, guardándote, guiándote.
Pablo hablaba de esto como la capacidad de juzgar espiritualmente todas las cosas. Daniel pudo interpretar sueños y comprender visiones que nadie más entendía porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pedro, al estar lleno del Espíritu, discernió el engaño en el corazón de Ananías y Zafira. No fue por lógica humana, fue porque el Espíritu lo reveló. El discernimiento espiritual también se manifiesta en tu relación con el pecado. Lo que antes tolerabas, ahora te incomoda. Lo que antes consumías sin pensar, ahora provoca un rechazo en tu alma. El Espíritu no solo te guía, te alerta, te sacude, te hace sentir lo invisible, pero no se trata solo de lo negativo. También te vuelve más sensible al mover de Dios. Puedes entrar a un lugar y sentir que hay algo sagrado. Puedes escuchar una palabra y saber que viene del cielo. Puedes mirar a una persona y entender que necesita una oración, un abrazo, una palabra que el Espíritu pone en tu boca en ese instante. Esta sensibilidad es una herramienta de guerra espiritual, pero también de compasión sobrenatural. Para desarrollar esta percepción más aguda, necesitas cultivar silencio interior. Vivimos rodeados de ruido, de opiniones, de estímulos que nublan nuestra visión espiritual, pero cuando aprendes a estar quieto ante Dios, a filtrar lo que consumes, a mantener tu espíritu limpio, esa sensibilidad se afina. El espíritu no grita, él susurra. Y solo los que prestan atención a su voz pueden reconocer lo que otros ignoran. Pide cada día al Espíritu que abra tus ojos espirituales, que te enseñe a discernir lo invisible, a ver más allá de lo aparente, a caminar en sabiduría y protección. Porque en estos tiempos no basta con ver, necesitas discernir. Y cuando el Espíritu agudiza tu percepción, ya no caminas a ciegas. Caminas con visión del cielo, con alerta divina, con una conciencia que no se deja engañar fácilmente, porque estás siendo entrenado no solo para sobrevivir en un mundo oscuro, sino para ser luz, guiado por el Espíritu que todo lo ve. Cuando empiezas a ver el mundo con ojos espirituales, ya no puedes conformarte con una vida superficial. Algo dentro de ti anhela más, no más cosas, no más logros, sino más propósito. Es aquí donde el Espíritu Santo da un giro profundo a tu caminar. Ya no se trata solo de ser transformado, sino de ser enviado. El Espíritu no vino solo a consolarte, ni a fortalecerte en tus luchas. Él vino también a activarte, a conectarte con el propósito eterno para el cual fuiste creado. Cada creyente tiene una asignación divina. No importa tu historia, tu pasado, tus errores, ni tus limitaciones. Cuando el Espíritu habita en ti, también trae consigo los dones, las herramientas y la dirección para cumplir tu llamado. No hay nadie inútil en el reino de Dios. El mismo Espíritu que levantó a pastores, pescadores y cobradores de impuestos para cambiar el mundo, sigue buscando corazones disponibles, no perfectos. Pero aquí está el misterio. El Espíritu no revela tu propósito de forma completa desde el inicio. Él lo va revelando a medida que tu carácter es moldeado. Muchos quieren conocer su llamado, pero no quieren ser formados para sostenerlo. El Espíritu no solo te equipa con dones, también te forja con paciencia, humildad, perseverancia y santidad. Porque tu propósito eterno no se trata solo de lo que haces, sino de en quién te estás convirtiendo mientras lo haces. Discernir lo que fuiste llamado a hacer requiere más que introspección o tests espirituales. Requiere intimidad con el Espíritu. Es en la oración, en la obediencia diaria, en el servicio oculto, donde muchas veces Él te muestra tu lugar en el reino. No siempre será algo visible o aplaudido. A veces será silencioso, pequeño a los ojos del mundo, pero poderoso a los ojos del cielo. Y aquí es donde necesitas redefinir tu concepto de éxito.
El éxito del mundo es resultado, visibilidad, reconocimiento. El fruto eterno es obediencia, fidelidad y transformación. El Espíritu te llama a sembrar donde otros no quieren ir, a construir donde parece que nada crecerá, a perseverar cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Porque no se trata de dejar un legado en la tierra, sino de cumplir el propósito por el cual fuiste enviado desde el cielo. Caminar en tu asignación divina no es algo que haces un día, es una decisión diaria. Escuchar la voz del Espíritu, rendir tus planes, dar pasos incluso sin ver el camino completo. Y cuanto más caminas en obediencia, más sentido tiene todo. Tus dones encajan, tu historia cobra propósito, tus heridas se convierten en herramientas, y lo que parecía fragmentado empieza a tener dirección. El Espíritu no solo quiere usarte, quiere guiarte a vivir una vida que trascienda este mundo, porque tu propósito no termina en esta tierra. Comienza aquí, pero está conectado con la eternidad. Y cuando caminas de la mano del Espíritu, cada paso que das, incluso el más pequeño, es parte de una obra eterna que Dios preparó desde antes que nacieras. Después de haber descubierto que el Espíritu Santo te conecta con tu propósito eterno, hay una verdad final que no puedes ignorar. Nada de lo anterior será completamente real en tu vida si no te rindes por completo. El Espíritu no puede habitar plenamente en un corazón dividido. Él no comparte su habitación con ídolos secretos, con agendas escondidas, con voluntades que aún quieren controlar el rumbo de su vida. El Espíritu Santo espera tu rendición total. Esta es la razón por la que muchos creyentes sienten que algo les falta. Participan de la iglesia, oran, incluso buscan a Dios sinceramente, pero no experimentan el poder transformador del Espíritu. No es porque Él no esté dispuesto, sino porque hay áreas de su vida que aún no han sido entregadas. La amargura que se justifica, la relación que sabes que no honra a Dios, ese hábito oculto que alimentas en secreto, el orgullo espiritual que te impide reconocer tu necesidad. El Espíritu Santo no se manifiesta plenamente donde no hay entrega. Él no puede llenar lo que ya está ocupado por el ego, por el pecado o por el miedo. Por eso, rendirse no es un acto de debilidad, sino de poder. Rendirse al Espíritu es entregarle las llaves de tu alma y decir: haz tu voluntad, aunque no entienda, aunque me cueste, aunque duela. Romanos 8:9 es claro y sin matices. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No basta con parecer cristiano, ni con tener lenguaje religioso. El verdadero sello de que perteneces a Cristo es su Espíritu viviendo y gobernando dentro de ti. Pero para que Él gobierne, tú necesitas dejar de resistirte. No se puede seguir a Cristo sin renunciar al trono de tu propia vida. La rendición total no es un momento emocional. Es una decisión radical, es vaciarte para ser lleno, es permitir que el Espíritu escudriñe tu interior, incluso las zonas que tú mismo habías ocultado. Es permitirle desmantelar estructuras internas, sanar heridas viejas y reconstruirte desde los cimientos. Y cuando lo haces, algo glorioso ocurre. La plenitud del Espíritu invade cada rincón de tu ser. Ya no reaccionas igual, ya no piensas igual, ya no caminas solo. Ahora es Él quien vive en ti. Rendirte al Espíritu no significa perfección, significa disposición. Significa que cada día, en cada decisión, en cada lucha, tú eliges obedecer, confiar y avanzar con Él. Y cuanto más te rindes, más libertad experimentas. Más luz hay en tus pensamientos, más poder fluye en tus palabras, más paz reina en tus tormentas, porque ya no vives tú, sino Cristo en ti, a través de su Espíritu.
Este es el momento de prepararte para una de las verdades más importantes que revelaremos en este video. Porque lo que está por venir puede desbloquear bendiciones y romper ataduras que han estado presentes por años en tu vida, pero solo si llegas con un corazón rendido, porque donde hay entrega, hay poder, y donde hay poder, hay transformación. Has llegado hasta el final, y eso te convierte en alguien diferente. Pocas personas tienen la constancia, la sed y el compromiso espiritual para permanecer hasta los últimos minutos de un mensaje como este. Muchos empiezan, pocos terminan, y tú estás aquí. No es casualidad, es señal de que el Espíritu Santo está obrando profundamente en ti. Por eso quiero felicitarte, no por mí, no por este canal, sino por ti, por tu alma, por tu obediencia, porque llegar hasta aquí demuestra que hay dentro de ti un fuego que no se ha apagado. Puede que haya estado cubierto de cenizas, rodeado de dudas o heridas, pero no está muerto. Está vivo, está latiendo, está ardiendo. A lo largo de este video, el Espíritu Santo te ha revelado 7 señales inconfundibles de su presencia en tu vida. Te ha mostrado que no es cuestión de sentir, sino de ser transformado, que su obra no se mide por emociones intensas, sino por frutos silenciosos pero poderosos. Descubriste cómo el pecado empieza a incomodarte, cómo su palabra se vuelve tu alimento, cómo amas a quienes antes evitabas, cómo experimentas paz en el caos, cómo tu oración se vuelve oxígeno, cómo no puedes callar a Jesús, y cómo su fruto brota sin que lo fuerces. Pero eso no fue todo. Aprendiste que el Espíritu no es un sentimiento, es una persona que te transforma, que dentro de ti hay una batalla espiritual que solo Él puede ayudarte a vencer, que te guía en tus decisiones cotidianas, te fortalece en medio del sufrimiento y agudiza tu sensibilidad al mundo invisible. Y, lo más impactante, que Él te conecta con tu propósito eterno y te está esperando para que te rindas del todo, porque eso es lo que el Espíritu Santo busca, un corazón rendido, no una actuación religiosa, no una fachada espiritual, sino un alma dispuesta a ser moldeada, guiada y usada por Él, una vida que diga: aquí estoy, Espíritu Santo, haz lo que quieras conmigo. Si has llegado hasta aquí, quiero que dejes una huella, no por vanagloria, sino como señal de tu compromiso. Comenta abajo esta frase: fui tocado hasta lo profundo. Con esas 5 palabras me harás saber tu nombre, tu valentía, tu apertura espiritual. Quiero saber quiénes son los que el Espíritu está despertando en este tiempo, porque hay muchos que escuchan, pero pocos que responden. Y ahora te digo algo importante. Si este video te habló, si te movió, si algo en tu espíritu se estremeció, no lo guardes solo para ti. El mensaje que transforma tu vida puede ser la chispa que encienda la vida de alguien más. Hay personas a tu alrededor que están perdidas, confundidas, apagadas, que están rogando en silencio por una palabra de Dios, y tú la tienes en tus manos. Compartir este video no es un clic más, es un acto profético, es extender el reino, es permitir que el viento del Espíritu llegue a otros corazones. No subestimes ese gesto. Un simple compartir puede desatar una cadena de restauración que jamás verás con tus ojos, pero el cielo sí. Y si aún no estás suscrito a este canal, quiero hablarte con amor, pero con firmeza. ¿Qué estás esperando? Cuando te suscribes a canales como este, estás diciendo: quiero seguir escuchando la voz de Dios, quiero mantener mi llama encendida. Pero si no lo haces, es como entrar a una casa de fuego espiritual y salir dejando la puerta cerrada para los que vienen detrás. Es como recibir pan del cielo y negarte a guardar la dirección para volver. Suscribirte no es un favor para mí. Es un compromiso contigo mismo, con tu fe, con tu crecimiento. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta familia espiritual, siéntete orgulloso,
porque estás sembrando en tu alma, estás alimentando tu espíritu, estás invirtiendo en lo eterno. No camines solo. Este canal es un altar encendido para personas como tú, personas que no se conforman con la religión, que buscan más, que están sedientas, que quieren ser llenas. Así que vuelve, sigue viendo los próximos videos, no pierdas el ritmo, no apagues lo que el Espíritu ya encendió hoy. Y ahora, escucha con atención esta reflexión final. El mayor engaño de esta generación no es el ateísmo, ni el pecado, ni la oscuridad creciente. Es la apariencia de espiritualidad sin transformación. Es tener forma de piedad, pero negando su poder. Es vivir cerca del lenguaje de Dios, pero lejos de su presencia. Tú no fuiste llamado a vivir confundido, a medias, ni tibio. Fuiste creado para arder, para ser templo del Espíritu, para reflejar a Cristo. Y si hoy sientes que algo cambió dentro de ti, si alguna palabra te atravesó el alma, no la olvides. Escríbela en tu corazón. Llora si tienes que llorar. Arrodíllate si lo necesitas. Porque puede que este momento, aquí y ahora, sea el punto de inflexión que marque el antes y el después en tu historia espiritual. El Espíritu Santo te está llamando. No mañana, no más tarde, ahora.